de Elvira, me dediqué 4 años de mi vida y no gané ni un peso, ¿no? Y no lo digo de ninguna manera como de queja o de lamentar, sino que pues esa es la realidad. Y yo lo estaba haciendo porque mi motivación era otra, ¿no? Entonces... Claro. ¿Hay un compromiso social del cineasta, por ejemplo en tu caso, o debe existir un compromiso social de quien se dedica a esto, primero como educador, como para provocar conciencia, como dices, para hacer pensar a la gente? Yo creo eso realmente de manera muy importante, muy significativa, que sí, que el cineasta tiene que entender que tiene una responsabilidad, le guste o no le guste. Porque si tú vas a pasar una película, ya sea en un circuito de un festival, en una cadena de cines, en un estreno grande en alguna parte, no sé, muy importante del mundo, ya sea Hollywood o el Festival de Cannes, tienes que entender que sí tienes una responsabilidad, ¿no? No puedes pretender que no pasa nada, ¿no? Que realmente lo muestras y que no sucede nada, ¿no? Yo creo que hay una reacción, algo sucede cuando tú estás mostrando una película, ya sea un documental o ficción, pues porque le vas a dar algo a esas personas, ¿no? Les vas a dejar, si funciona tu película, les vas a marcar de alguna manera. Entonces es importante lo que pasa, ¿no? La semillita que tú dejas en ese sentido, y no puedes como que pensar que no va a pasar nada y que si tu película nomás se muestra, la gente la va a ver y ahí se va a quedar, ¿no? Yo siempre he pensado también lo mismo de los medios, ¿no? Del periodismo, ¿no? Que cuando tú sacas cierta información al público, pues tienes que pensar que eso va a tener algún tipo de consecuencia, ¿no? Porque si no, pues para qué haces lo que haces, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el cine es muy parecido, y yo creo que todavía el cine es más, no importante, pero tiene como más sustancia porque pues llegas a mucho más gente, ¿no? El cine hoy en día pues llega a todo el mundo, ¿no? Llega hasta los lugares más marginados del planeta, ya con el asunto de la piratería y con que la tecnología ya está un poco más accesible. Entonces creo que es muy importante eso, y para mí sí es muy importante que uno sea socialmente responsable cuando hace cine, porque tienes que entender que estás dando un discurso que es muy amplio y que le va a llegar a mucha gente y que puede tener consecuencias, ¿no? Entonces, y naturalmente pues luego vemos lo que puede pasar cuando la gente de cierta manera está en contra de lo que estás haciendo, en contra de lo que estás contando, ¿no? Como el mayor ejemplo los mayores ejemplos que tengo ahorita de primera impresión es La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese. Fue censurada en muchos países por cómo adoptaba el tema de la pasión de Cristo y cómo se acercaba al tema de Jesucristo. Y por ejemplo, otro ejemplo es El Último Tango en París de Bertolucci, ¿no? Que creo que al día siguiente que se estrenó en Europa, a Bertolucci lo metieron en la cárcel por mostrar una obra indecente y prohibida, ¿no? al público. Entonces, pues hay que pensar que esas cosas son reales y tangibles, ¿no? Pero estaríamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Digamos, cómo estas dos obras subvertieron el orden social y cultural en Europa con temas que a nosotros, pues igual tendrían el mismo efecto. Pero por ejemplo aquí en México tú estás retomando el asunto de los migrantes, y la película El Infierno toma el asunto del narcotráfico, ¿no? Son temas diferentes. ¿Cómo decides tú entrarle al documental de Elvira? ¿Cuál es tu motivación para llegar ahí? Pues realmente todo empezó en el contexto escolar. Yo estaba en la universidad, estaba acabando la universidad, está en el último semestre, y había una clase de documental y el maestro nos pedía, como parte de una tesis final, presentar un documental de 15 minutos. Entonces yo dije, bueno, el tema que a mí me interesa, porque siempre me ha interesado, lo conozco ahora ya mucho más por supuesto, pero antes era un interés amateur, digamos, el asunto de la migración, ¿no? Yo decía, sobre todo a mí me afectaba mucho esa dualidad de la realidad, en el sentido de que yo entraba a Estados Unidos, yo fui a estudiar a Estados Unidos la carrera, yo entraba y salía de Estados Unidos cuando yo quisiera con un papelito, sin ningún problema. Y yo luego pensaba en mis compatriotas, en los paisanos, y decía, hay gente de mi país, mexicanos, que por supuesto no están en la misma situación económica que yo, pero que entran a este país en circunstancias que uno no puede imaginar, ¿no? Arriesgando su vida por medio de un desierto, con la amenaza del grupo paramilitar, de los Minutemen, de la patrulla fronteriza, del racismo, de todo lo que quieras imaginarte, ¿no? Entonces, eso me afectó mucho. Yo creo que eso fue, si puedo tratar como de ir al origen de todo, yo creo que fue lo que primero me dio la inquietud de decir, no, es increíble, ¿no? O sea, estamos viviendo dos realidades abismales, distintamente abismales, ¿no? Que es como yo entro a Estados Unidos y como gente de mi país también entra a Estados Unidos, y yo creo que eso fue lo que me dio la primera inquietud. Y cuando llegó esta oportunidad de hacer un documental, pues naturalmente dije, quiero tocar el tema de la migración, pero dije, bueno, pues es que también lo puedo tocar y ser muy genérico, ¿no? Y entrar otra vez en el juego de las estadísticas y los números. Necesito un rostro muy humano y hasta muy familiar para poder puntualizar lo que está pasando. Entonces me enteré de lo que está pasando con Elvira. Ella pues estaba en una iglesia en Chicago, y estaba la iglesia literalmente a 30 minutos de donde yo vivía, y dije, yo creo que esto puede ser, esta es la oportunidad, ¿no? Este puede ser el foco, ¿no?
Entonces pues fui a la iglesia, la conocí, le conté quién era yo, ¿no? Y le dije, pues quiero hacer un documental sobre lo que está pasando, ¿no? Y Elvira pues accedió de manera muy rápida, me sorprendió eso, pero pues así pasó. Y empecé a hacer la historia, empecé a grabar, empecé a hacer material, todo con este contexto escolar realmente. Entregué ya una tesis de 15 minutos, un video de 15 minutos. Regresé a México porque me gradué. Y la otra pieza de ajedrez en todo esto realmente pues fue mi papá, ¿no? Mi papá vio el material, tendría yo como 18 horas de material, un poco menos, y me dijo, oye, esto vale la pena, tienes que continuarlo, ¿no? Entonces él me ayudó con la parte de la financiación, que es lo más difícil. Me regresé a Chicago y empezó a cobrar vida este proyecto. Entonces ahí es donde me di cuenta que lo que tenía que hacer era concentrarme en Elvira. O sea, sí pensar en las vertientes, sí pensar en las raíces que salían a partir de esta historia, pero que el corazón era Elvira, el corazón de la historia, entonces tenía que seguir Elvira, ¿no? ¿Qué te deja contar la historia de Elvira como experiencia personal? Pues muchísimas cosas. Creo que me dio grandes lecciones como ser humano. Yo creo que todavía más allá de la parte de la profesión y de mi parte como cineasta y como creador, creo que crecí mucho como ser humano al conocer a Elvira, al poder ver el asunto de la migración, el tema de la migración desde otra óptica, ¿no? Yo creo que antes, como mucha gente, y me parece muy razonable, veía todo pues, como números y estadísticas, ¿no? Qué cantidad de gente llega y qué cantidad de gente se muere, qué cantidad de gente se queda, qué cantidad de gente es deportada. Y pues ahora ya no lo veo como números y como cifras, sino como nombres, historias de vida, familias, vínculos, ¿no? Todos estos como dramas personales que vive la gente, porque lo pude ver a través de lo que le sucedía a Elvira. Entonces en ese sentido yo creo que me afectó muchísimo y me hizo valorar muchas cosas, ¿no? Mi propia vida, mi situación personal, lo afortunado que soy por tener lo que tengo y las oportunidades que he tenido, que realmente pues me considero muy afortunado y lo he podido revalorar ahora que vi lo que le pasó a Elvira, lo que le ha pasado a muchos migrantes, y ver todo de manera distinta, ¿no? Ver hasta la relación México-Estados Unidos de manera muy distinta, la relación entre las sociedades y los gobiernos, la corresponsabilidad que se nos olvida, ¿no? Yo creo que los mexicanos somos mucho de, es que la culpa la tiene el gobierno, es que la culpa la tiene el país de allá, y se nos olvida que nosotros somos responsables de nuestra propia parte, ¿no? Y que si hay una expulsión de tantos migrantes al país del norte es porque aquí no estamos dándoles la calidad de vida y las oportunidades que necesitan para que se puedan quedar aquí en su país, ¿no? Y todos somos responsables, todos, ¿no? Entonces... ¿Dónde se puede ver esto? ¿Dónde se puede conseguir este documental? Pues ahorita es la parte más difícil. Siendo un documental, pues es como el patito feo, entonces el mercado es muy cerrado y realmente ahorita lo que nos ha funcionado es el circuito de los festivales. Yo lo había mencionado en otra ocasión, pero el estreno del documental pues fue en el Festival de Morelia, el Festival de Cine de Morelia el año pasado. Yo creo que fue donde tuvimos nuestra mayor exposición, ¿no? Hubo mucha gente porque además tuvimos 3 funciones, pero ahorita realmente lo que le ha dado vida al documental han sido los festivales, ¿no? Y esperamos en un futuro, mucho de lo que funciona luego en estos casos, el camino a seguir es: te compra una televisora la película, te da una oferta y la transmiten en su canal, y a partir de eso ya empieza a haber interés de otros mercados, y lo que estamos buscando es la distribución del DVD, para que en algún momento ya haya venta de DVD en toda la República. Esa sería la manera en la que yo creo que podemos ya llegarle a la mayor cantidad de gente. Yo tenía el sueño de que pudiera ser en cine, que pudiera verlo en Cinépolis y en Cinemex, pero es un riesgo demasiado grande porque puedes perder más de lo que ganas, ¿no? Claro. Entonces, sí, le apuestas a algo que es muy incierto. Sí, digo, no tienes la fórmula, ¿no? Javier, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, te agradecemos de veras. Muchas gracias. Y además un reconocimiento de tu trabajo, creo que es una nueva expresión. Por lo que nos acabas de decir, tú tienes una idea distinta de cómo hacer el cine. Los veracruzanos tenemos casi 1 millón de paisanos inmigrantes. Yo creo que este es un tema que nos compete y nos importa, a reserva de que nos veamos en alguna otra ocasión para poder continuar hablando de tu trabajo posterior. Por lo pronto, pues muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación, la verdad. Nos veremos muchas pronto por aquí. Gracias.